Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar, el tercero en diámetro y el cuarto en masa. Fue descubierto en 1781 por el astrónomo inglés William Herschel y recibió su nombre en honor al dios griego del cielo, Urano. Urano es el planeta más enigmático y menos explorado del Sistema Solar. Cuando en 1986 la sonda espacial Voyager 2 transmitió las primeras imágenes de este gigante helado a la Tierra, los científicos lo describieron como un planeta azul pálido y sin rasgos distintivos. A diferencia de Júpiter, carece de bandas brillantes y, a diferencia de Saturno, no posee anillos claramente definidos. En cuanto a la temperatura, Urano resulta ser incluso más frío que Neptuno, a pesar de encontrarse más cerca del Sol. Sin embargo, tras su apariencia aparentemente simple, Urano esconde características únicas: una magnetosfera sorprendente, una inclinación axial inusual que lo diferencia de los demás planetas del Sistema Solar y una composición química especial. Bienvenido, querido viajero. Hoy nos adentraremos en los confines del Sistema Solar para explorar al misterioso gigante helado Urano. Antes de comenzar esta fascinante travesía, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias, y te deseamos un agradable viaje. Urano es el tercer planeta más grande del Sistema Solar, con un diámetro de aproximadamente 51.118 km. Su radio es ligeramente mayor que el de Neptuno. Es el séptimo planeta desde el Sol. Solo Neptuno se encuentra más allá, si no consideramos al planeta enano Plutón. La masa del planeta se determinó mediante cálculos basados en la observación astronómica de la influencia gravitatoria de Urano sobre sus satélites. El volumen de Urano es 63 veces mayor que el de la Tierra, pero su masa apenas la supera 14,5 veces. Esto convierte a Urano en el menos masivo entre los planetas gigantes del Sistema Solar. La razón radica en su densidad media, apenas un 27 gramos por centímetro cúbico, un poco mayor que la del agua. De este modo, es el segundo planeta menos denso después de Saturno. Densidades tan bajas son típicas de los cuatro gigantes gaseosos, compuestos principalmente por elementos químicos ligeros. Urano se encuentra a poco más de 19 unidades astronómicas del Sol, es decir, 19 veces más lejos que la Tierra. Eso equivale a unos 2.900 millones de kilómetros. Debido a esta gran distancia, su movimiento orbital es casi imperceptible y requiere observaciones prolongadas. Durante mucho tiempo, fue imposible determinar el periodo de rotación de Urano sobre su eje desde la Tierra. Solo cuando la sonda Voyager 2 pasó cerca, se logró establecer que la rotación dura 17 horas y 14 minutos. El eje de rotación de Urano yace prácticamente en el plano de su órbita. Así, gira alrededor del Sol como si rodara de costado. Esta característica es única en todo el Sistema Solar. Mientras que los demás planetas giran alrededor del Sol como peonzas, Urano lo hace tumbado, lo que lo convierte en uno de los fenómenos más impresionantes y aún no del todo comprendidos. Para la mayoría de los planetas, incluida la Tierra, el eje de rotación es casi vertical, perpendicular al plano orbital. Girando sobre un eje vertical, los planetas recorren su órbita alrededor del Sol. Este tipo de rotación genera la sucesión de día y noche en casi toda la superficie, excepto en las regiones polares, donde el ciclo es diferente. En los polos terrestres, por ejemplo, el día y la noche polares duran aproximadamente 6 meses cada uno. Pero en Urano todo es distinto. Su eje de rotación es casi paralelo al plano orbital, inclinado 99 grados. Esto provoca una serie de fenómenos extraños que no se observan en ningún otro planeta. Uno de ellos es la insólita sucesión de estaciones. Urano tarda 84 años terrestres en completar una vuelta alrededor del Sol. Dicho de otro modo, desde su descubrimiento por William Herschel en 1781, apenas han transcurrido casi 3 años uranianos. Durante ese tiempo, las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, se suceden con una duración de unos 21 años terrestres cada una. En verano, en el hemisferio norte de Urano, el día dura de manera continua más de 20 años terrestres, mientras que el hemisferio sur permanece sumido en la oscuridad total, en una noche polar de 2 décadas. Durante la primavera y el otoño en Urano, se observan amaneceres y atardeceres diarios. Más adelante, cuando la órbita lo lleva hacia la zona correspondiente al invierno en el hemisferio norte, las condiciones de luz se invierten.
El hemisferio sur queda constantemente iluminado y el norte se hunde en una noche polar de más de 20 años. En los polos y el ecuador de Urano, las estaciones se comportan de manera distinta. En el ecuador, un año uraniano comprende 2 veranos y 2 inviernos, cada uno de 21 años terrestres. En los polos, en cambio, solo hay un verano y un invierno, pero ambos duran el doble, 42 años cada uno. Debido a esta inclinación extrema del eje, las regiones polares de Urano reciben más energía solar a lo largo del año que las ecuatoriales. Sin embargo, paradójicamente, el ecuador es más cálido que los polos. El mecanismo que provoca esta redistribución de energía aún se desconoce. Antes de los estudios de la sonda Voyager 2, no existían mediciones del campo magnético de Urano. Hasta 1986 se pensaba que su campo estaría alineado con el viento solar, de modo que los polos magnéticos coincidirían con los polos geográficos situados en el plano de la eclíptica. Pero los datos obtenidos fueron sorprendentes. Urano presentó la existencia de 4 polos magnéticos, 2 principales y 2 adicionales. La estructura de los campos magnéticos planetarios suele ser parecida. Las líneas salen de un polo, rodean el planeta y entran por el otro, creando una especie de cocoon magnético. Su forma es asimétrica porque el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas provenientes del Sol, comprime la magnetosfera en el lado que mira al Sol y la alarga en el lado opuesto, formando una cola magnética. En la Tierra, por ejemplo, esa cola invisible se extiende varios miles de kilómetros. Las diferencias entre magnetosferas suelen deberse al tamaño geométrico, condicionado por la intensidad del campo. Pero la de Urano es absolutamente única por 2 razones. Su eje magnético está desviado 60 grados respecto al eje de rotación. El centro del campo magnético no coincide con el centro del planeta, sino que está desplazado 1/3 del radio. En consecuencia, una brújula en Urano no apuntaría hacia el norte, sino hacia un polo magnético situado alrededor del paralelo 30. En la Tierra, esa latitud corresponde a lugares como las Islas Canarias, Delhi o Sydney. Además, la intensidad del campo magnético varía mucho según la región, y se han detectado anomalías magnéticas adicionales que complican aún más el mapa de la magnetosfera. Esta disposición inusual, combinada con la fuerte inclinación del eje de rotación, genera una larguísima cola magnética en espiral que se extiende hasta los límites externos del sistema solar. La rotación de un planeta tan inclinado retuerce las líneas de fuerza como si fueran los hilos dentro de una cuerda. Los datos mostraron que la cola magnética de Urano, arrastrada por el viento solar, alcanza al menos 10 millones de km, llegando hasta la órbita de Neptuno. El campo magnético de Urano no solo está inclinado de manera anómala respecto a su eje de rotación, sino que tampoco pasa por el centro del planeta gaseoso. Generalmente, los campos magnéticos se generan en el interior de los planetas, gracias a materiales conductores que se mueven bajo la acción de convección cerca del núcleo o dentro de él. Sin embargo, en Urano el campo se genera más cerca de la superficie, en el manto. La causa de que este campo se forme solo en una parte del manto sigue siendo un misterio. Este campo magnético inusual funciona independientemente del eje de rotación del planeta y de la ubicación de su núcleo. Los científicos han propuesto que el campo de los gigantes helados se forma a poca profundidad, en un océano de amoníaco líquido, en una capa convectiva delgada que rodea un núcleo líquido de estructura estable y estratificada. Los satélites de Urano desempeñan un papel importante en la formación de su magnetosfera. Estos crean grandes cavidades en el campo, pues el flujo de partículas cargadas es tan intenso que puede oscurecer la superficie de las lunas en apenas 100.000 años. Esto probablemente explica el color oscuro de los satélites y de las partículas de los anillos de Urano. El planeta también presenta auroras polares, observadas como arcos brillantes alrededor de ambos polos. Sin embargo, a diferencia de Júpiter, en Urano estas auroras no aportan significativamente al balance energético de la termosfera. Urano fue observado en el cielo nocturno desde el siglo X. Aunque los astrónomos ya lo habían registrado en sus mapas, lo consideraban una estrella. Urano fue el primer planeta descubierto con un telescopio óptico. William Herschel, un músico profesional de 42 años, se ganaba la vida enseñando música y tocando el violín y el oboe en una orquesta local. Pero su verdadera pasión era la astronomía. En sus ratos libres pulía espejos metálicos para telescopios y tras los conciertos observaba las estrellas.
El 13 de marzo de 1781, mientras estudiaba la posición de las estrellas en la constelación de Tauro, una de ellas le pareció extraña. En lugar de un punto luminoso, se veía como un pequeño disco. En su diario escribió: aspecto inusual, una estrella rodeada de nebulosa, o un cometa. En los meses siguientes, tras calcular la órbita de aquel objeto, quedó claro que giraba alrededor del Sol en una trayectoria casi circular, típica de los planetas. Así se confirmó que Herschel había descubierto un nuevo planeta, el séptimo. Con ello, los límites del sistema solar, que hasta entonces llegaban hasta Saturno, se duplicaron de repente. Ese mismo año, Herschel fue elegido miembro de la Real Sociedad de Londres y recibió un doctorado honorífico en la Universidad de Oxford. El propio rey Jorge II, gran aficionado a la astronomía, lo nombró caballero y en 1782 lo designó astrónomo real. Durante mucho tiempo, apenas se supo nada de Urano más allá de su existencia. Su verdadero descubrimiento científico ocurrió solo en 1986, cuando la sonda Voyager 2 llegó a las inmediaciones del planeta. Fue la primera y hasta ahora única nave en visitar a este misterioso mundo, tras haber recorrido todos los gigantes gaseosos. Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 desde Cabo Cañaveral, Florida, EE. Casi 9 años después alcanzó Urano. Para llegar tan lejos, la nave aprovechó la asistencia gravitatoria de Júpiter y Saturno. Cada uno de estos planetas, con sus poderosos campos gravitatorios, aumentó la velocidad de la sonda y modificó drásticamente su trayectoria. Gracias a estas maniobras, Voyager 2 alcanzó Urano mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho viajando solo con el impulso inicial de la Tierra. De otra manera, el trayecto habría tardado unos 30 años. El 24 de enero de 1986, la nave pasó a solo 81.500 km de la capa de nubes de Urano, viajando a unos 46.000 km/h. Las cámaras a bordo fotografiaron continuamente el planeta y sus lunas. Se descubrieron 10 nuevos satélites pequeños y se tomaron imágenes detalladas de los 5 principales. También se midió por primera vez el campo magnético y la estructura de la magnetosfera de Urano. Al igual que los demás planetas del Sistema Solar, Urano probablemente se formó hace unos 4.500 millones de años a partir de una enorme nube de gas, polvo y hielo que se contrajo en un disco giratorio. La cantidad de material disponible permitió que los gigantes alcanzaran tamaños enormes. Los científicos creen que las diferencias entre los gigantes helados, Urano y Neptuno, y los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, se deben a distintos procesos de formación. A diferencia de la mayoría de los gigantes gaseosos, Urano posee un núcleo rocoso en lugar de gaseoso. Probablemente ese núcleo se formó primero y luego atrajo hidrógeno, helio y metano, que hoy componen su atmósfera. El calor interno del núcleo controla la temperatura y el clima de Urano, más que el débil calor solar que llega desde casi 3.000 millones de kilómetros de distancia. La estructura interna de Urano es especial y distinta de los demás gigantes gaseosos. Según los datos disponibles, los científicos han construido un modelo. Aunque el radio de Urano es ligeramente mayor que el de Neptuno, su masa es un poco menor. Estos datos confirman la hipótesis de que Urano está compuesto principalmente por hielo, amoníaco y metano. El hidrógeno y el helio representan solo una fracción pequeña, mientras que el resto sería material rocoso que forma el núcleo. Se cree que el núcleo ocupa apenas el 20% del radio del planeta y tiene un diámetro equivalente a 1,5 veces la Tierra. Alrededor se encuentra un manto líquido que ocupa un 60% del radio, formado por agua, roca y compuestos volátiles en un estado exótico. Hielo caliente superiónico. Una mezcla densa y conductora de agua, metano y amoníaco bajo enorme presión y temperaturas de hasta 5.000 planteles de GT. Más arriba existe una capa de hidrógeno líquido y una atmósfera densa que ocupa el 20% restante del radio planetario. Algunas teorías sugieren que Urano podría no tener un núcleo sólido definido, sino que sería como una bola de nieve hervida de líquidos y hielos rodeada de gas. El planeta carece de superficie sólida. Los gases atmosféricos se transforman en capas líquidas en su interior, de modo que no es posible caminar ni aterrizar en Urano. Cualquier nave simplemente se hundiría. Cuando Voyager 2 llegó al planeta,
Una de sus principales misiones fue estudiar su atmósfera. Se midió el diámetro de Urano en unos 51.000 km, 4 veces el de la Tierra. La capa superior de la atmósfera, de unos 7.000 km de espesor, está compuesta por 84% de hidrógeno molecular, 14% de helio, 2% de metano y trazas de acetileno, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. La parte externa es muy transparente. Su característico color verde azulado se debe a que el metano absorbe la luz roja y refleja la azul. Mediante filtros, Voyager 2 detectó brumas atmosféricas sobre el Polo Sur, que estaba iluminado durante el sobrevuelo. Estas brumas se forman por la acción de la radiación ultravioleta del Sol al atravesar la atmósfera. En algunos lugares se observaron nubes blancas, probablemente formadas por escarcha de metano. A pesar de la distribución desigual de la luz solar, las temperaturas en Urano resultaron casi uniformes en polos y Ecuador, lo que indica la existencia de un mecanismo de transporte de calor aún desconocido.